Primer Congreso Internacional de Acupuntura Científica y Medicina Biológica. Por supuesto agradeciendo su presencia y yo agradeciéndoles a ellos su colaboración y por supuesto al equipo de Sonamex que estuvo en la organización. Bueno, eso nosotros llevamos ya como Sonamex muchos años haciendo nuestro simposio, pero este es el primer congreso internacional que tiene que ver con la acupuntura científica y con la medicina biológica. Así que les agradezco mucho su presencia y damos por inaugurado el congreso. Ahora sí damos por comentariento el primer congreso internacional de acupuntura científica y medicina biológica. Muchas gracias. Sonamex, la ciencia de la naturaleza. Primer Congreso Internacional de Acupuntura Científica y Medicina Biológica. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos, entonces, me ha tocado a mí ser el primero para la primera ponencia del día de hoy. Vamos a hablar de, bueno, si os dais cuenta, nosotros pertenecemos desde hace bien poco, estamos haciendo un cambio internacional, Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas. Esta palabra es muy importante para mí, integrativo. Yo creo que la medicina actual tiene que ser una medicina integrativa, es decir, no existe una medicina, sino existe la medicina que cura, ¿ok? Esa medicina que cura puede ser tanto la alopática como la medicina mexicana tradicional o la medicina china oriental. Entonces, desde ese paradigma, nosotros lo que consideramos que la nueva medicina tiene que ser una medicina integrativa. No nos gusta el término medicinas alternativas, que mucha gente utiliza, que no pasa nada, está bien, pero alternativo es como o haces esto o haces aquello, ¿no? Y se genera como una especie de dualidad. Tampoco me gusta el término complementario, porque es como que lo mío complementa, no, o lo tuyo complementa lo mío. ¿Me explico? Es quién complementa a quién. En realidad es una medicina integrativa. Y desde esa mirada integrativa es que hace muchos años
Yo conocí al doctor Gustavo Cointri, lo conocí en Argentina. Yo durante muchos años, bueno, yo trabajo en muchos países y en uno de los países en los que trabajaba y trabajo es en Argentina. Allí yo conocí al doctor Gustavo Cointri y esos productos biológicos que él utilizaba, ¿vale? Los lisados, los biopéptidos de bajo peso molecular. Y para mí me gustaron porque podían utilizarse para ciertas áreas, ¿no?, de la medicina tradicional china, que es mi especialidad. ¿Okay? Sabemos que la medicina china utiliza la acupuntura, ¿ok? También utiliza la herbolaria, todos conocemos las plantas, y también utiliza los insectos, por ejemplo. También se utilizan los insectos como medicina, las plantas. Luego tenemos el tuina, el chikun, ¿no? Tenemos grandes maestros de chikun aquí que también van a compartir su sabiduría. Y, sin embargo, la medicina, la biología, ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Y hay productos, a mí no me gusta llamarlos medicinas, sino sustancias biológicas que evidentemente nuestros ancestros no podían utilizar biopéptidos porque es imposible con la tecnología de hace 100 años, ¿no? Y en la actualidad esas sustancias pueden incorporarse al modelo de la medicina oriental. Y ese fue mi trabajo en estos últimos años, ¿no? En uno de esos trabajos fue ir integrando los biopéptidos dentro de la mirada de la medicina oriental. Para ello, en su momento, bueno, hice este libro, ¿vale? Y la medicina tradicional china. Sería un poquito la ponencia de hoy, ¿ok? Es decir, entender qué aporta, ¿no?, la medicina basada en los biopéptidos y qué puede complementar a la medicina tradicional china, ¿ok? La verdad que teniendo al doctor Gustavo Cointri en este congreso y teniendo sus ponencias que van a hablarnos más profundamente de los biopéptidos, yo casi prefiero explicar cómo los biopéptidos pueden ayudarnos en la medicina china, porque el doctor en sus ponencias pues va a ser más técnico, ¿no? Entonces, bueno, en principio, una de las cosas importantes de esta medicina, ¿vale?, que sobre todo encaja muy bien con la medicina china, ¿vale?, porque realmente, a ver, la medicina china no estudia las enfermedades, ¿ok? Es decir, en medicina china nosotros no estudiamos ninguna enfermedad. De hecho, no existen las enfermedades para la medicina china. Las enfermedades es una teoría de la medicina occidental. Cuando tú vas al médico, porque tienes un problema de salud, el médico te va a hacer un diagnóstico y te va a decir que usted sufre de hipertensión, ¿ok? Y a continuación el médico te va a dar un tratamiento, el que sea. Sin embargo, si una persona viene a mi consulta, tengo hipertensión, ¿qué puntos de acupuntura me puedo pinchar? No puedo ayudarte, porque en medicina china no existe la hipertensión, ¿ok? En medicina china existe una cosa que se llama insuficiencia de yin de riñón, que puede manifestarse con hipertensión, pero también existe exceso de yang de riñón, que puede manifestarse con eso que en Occidente llaman hipertensión. Entonces, imaginaros, una hipertensión por insuficiencia serán unos puntos de acupuntura. Una hipertensión por exceso serán otros puntos de acupuntura. Por lo tanto, yo no puedo darle consejos si yo no sé qué distonía neurovegetativa, es decir, qué insuficiencia o qué exceso tiene mi paciente. La medicina china trabaja modulando el sistema psico-neuro-inmuno-endocrino, ¿ok? Cuando un médico estudia la facultad inmunología, tiene un libro así de gordo, ¿verdad?, que se llama Introducción a la inmunología. Otro libro así que es Introducción al sistema nervioso. Y otro libro así que es Introducción al sistema endocrino. Eso, a empezar, la carrera de medicina. Si hay aquí médicos, seguro que dicen, pues sí,
la verdad que sí. Son 3 libros de introducción solamente. En cambio, cuando tú estudias medicina china, sistema inmunológico, Wei Qi, termorregulación, 4 páginas. Cuando estudias el sistema endocrino, ¿dónde está? ¿Dónde está la testosterona? ¿Dónde está la insulina? No, porque los ancestros nunca podían ver las hormonas, porque son invisibles. Nadie las ve, si no tienes un microscopio. Y además un microscopio electrónico. No te sirve tampoco un microscopio cualquiera. Y el sistema nervioso, ¿dónde está la medicina china? Aquí tenemos la médula y el cerebro es una especie de mar de la médula. ¿Cómo puede ser que la medicina china se haya olvidado del sistema nervioso, del sistema endocrino y del sistema inmunológico? ¿Cómo puede ser? ¿Y sabéis dónde funciona mejor la medicina china? ¿Dónde? En el sistema nervioso, en el sistema inmunológico y en el sistema endocrino. ¡Wow! ¿Y cómo puede ser? Claro, entonces tú te vas a la medicina occidental, a la de aquí, ¿no? Y tú miras y dices, bueno, vamos a ver, los médicos tienen esto, pero ¿qué tienen los chinos que no estudian los médicos? Ningún médico en su facultad ha estudiado Yin-Yang, no ha estudiado la teoría de los meridianos, no ha estudiado el Bushing. Por lo tanto, si tú te pones a pensar y dices, wow, la medicina china ha estudiado de forma metafórica el sistema psico-neuro-endocrino inmunológico. Y entonces hablamos de las teorías del Yin-Yang. Las teorías del Yin-Yang es las teorías de la alostasis. Es como mi sistema, ante un estrés externo, se adapta. Y entonces esa adaptación es un mecanismo biológico. ¿Me explico? Es decir, yo estoy regando con una manguera y ahora me das una manguera de bombero, ¿verdad? Entonces, si me das la manguera de bombero, yo tengo que hacer fuerza y aguantarla, porque es muy fuerte. Luego me quitas la manguera. ¿Qué ha pasado? Nada. Cuando me has dado la manguera, he aumentado mi masa muscular, he hecho fuerza y cuando me la has quitado, he bajado. Ahora, si tú me das una manguera de bombero y me la dejas días, meses, semanas, yo voy a hacer una hipertrofia muscular. ¿De qué? De mi bíceps. ¿Por qué? Porque estoy haciendo fuerza, ¿verdad? Y estoy haciendo mucha fuerza. Al hacer mucha fuerza, mi músculo crece. A nivel simpático, si tengo mucha tensión emocional, tengo mucho estrés, pues voy a generar más tonicidad en las arterias. Va a haber aumento, más rigidez. Va a haber más presión. Pero eso es una adaptación, no es una enfermedad. ¿Me explico? Al aumentar la presión en los capilares se van lesionando. Y entonces aumenta el colesterol para reparar. Por eso cuando hay mucho estrés aumenta el colesterol. ¿Pero el colesterol es malo o es bueno? No, es un mecanismo de adaptación. ¿Me explico? Entonces, la medicina china, todo lo que le pasa al cuerpo lo entiende a través de una teoría. Y a esa teoría le llaman la teoría de los patrones o de los síndromes. Por lo tanto, cuando un paciente viene a nuestra consulta, nosotros lo que hacemos es darle, es una evaluación. ¿Y qué evaluamos? Evaluamos el sistema bioenergético. ¿Qué evaluamos, traducido al occidental? El sistema psico-neuro-endocrino inmunológico. ¿Y cómo lo evaluamos? A través de una metodología. Y cuando yo lo evalúo, defino que el paciente presenta una insuficiencia de yin de riñón, que puede ser compatible con el diagnóstico facultativo. Está muy bien lo que haga el médico, pero yo no soy médico. Yo trato desde la medicina oriental. Entonces, ¿qué es una insuficiencia de yin de riñón? Pues una insuficiencia de yin de riñón es una distonía psico-neuro-endocrino-inmunológica. Lo que pasa es que ellos le ponen este tipo de etiquetas. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos modularla. La palabra mágica, modular. ¿Y cómo modulamos?
Pues lo modulamos a través de estímulos biológicos, con agujas. Cuando yo pongo una aguja en el cuerpo, se va a producir una reacción inmunológica local. ¿Por qué? Pues evidentemente, porque rompo células. Al romper células, todo el líquido intracelular saldrá al medio extracelular. Por ejemplo, las mitocondrias. Cuando las mitocondrias salen fuera de la célula, pues los macrófagos, una mitocondria es una bacteria súper antigua y tiene receptores que a los macrófagos los activa. Se juntan los macrófagos y ahí se suman los neutrófilos. Y los neutrófilos, los astrocitos, van a bajar a ver qué pasa. Tomarán muestras y se las llevarán a los ganglios. Una reacción natural, una reacción inmune natural. Pero también el doctor Bernardo es especialista en esto, también nos hablará. Va a haber una reacción nerviosa, ¿ok? A nivel medular y a nivel central. Bueno, pues ahí tenéis. Pero es que cuando llegue a nivel central habrá una modulación a nivel endocrina. Hipotálamo, hipófisis gonadal, hipotálamo, hipófisis suprarrenal, hipotálamo, hipófisis prolactínica, me da igual. Eso son los patrones de la medicina china. Por lo tanto, esto es una medicina biológica, porque yo no suministro una droga química que vaya a modular eso. No, yo hago un estímulo biológico. Y eso es muy bonito para el cuerpo porque el cuerpo lo entiende. En este caso, los péptidos, ¿vale? Sucede lo mismo, porque tú no le das al cuerpo, tú al cuerpo no le estás dando una sustancia química que vaya a interferir en una cadena enzimática. Por ejemplo, suponemos que el paciente presenta depresión reactiva. Bien, suponemos que se supone que esa depresión reactiva es porque tiene un problema con ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, la serotonina, por ejemplo. Se dice que hay un nivel descendido de serotonina. Vale. Y entonces le voy a dar un inhibidor de la recaptación de serotonina. Este inhibidor actuará bloqueando, ¿vale?, los receptores que absorben la serotonina. Y entonces la serotonina aumentará en el botón sináptico. Bueno, pero la neurona, como no sabe por qué se ha tapado, ¿qué es lo que hará? Generar más botones sinápticos. ¿Ok? Y entonces, más canales sinápticos, perdón. Y entonces, ¿qué pasa? Que necesitaremos más medicamento. ¡Wow! Entonces tenemos un problema, porque estamos modificando el funcionamiento de la propia neurona. Sin embargo, la medicina biológica puede dar biopéptidos que aporten, ¿vale?, esa sustancia al cerebro. Y por ejemplo, triptófano, que el triptófano es un aminoácido que ayuda a fabricar serotonina, por ejemplo, y entonces el cuerpo hará lo que quiera con el triptófano. Si quiere, construirá serotonina y si no quiere, hará lo que él quiera, melatonina o lo que le apetezca. Por lo tanto, no estamos invadiendo un cuerpo que lleva como mínimo Homo sapiens 400.000 años y ya desde el Homo sapiens más humano 200.000 años, adaptándose a su entorno. ¿Ok? Entonces nosotros, la medicina biológica ayuda a los procesos evolutivos y de regulación. Y bueno, los biopéptidos, ¿vale? Aquí, como pone, a ver, aquí está el láser. Bueno, encaja muy bien con las miradas sistémicas, perfecto. Según los postulados de la lisoterapia, estos actúan en la dinámica del metabolismo y permiten, por medio de pequeñas modificaciones cuantitativas en los productos del metabolismo intermedio, producir enormes modificaciones cualitativas en la dinámica del metabolismo del organismo en general. Es decir, ayudarían. Y a mí lo que más me gusta, ¿vale?, que actúan como excitantes y su efecto terapéutico se explica por una reacción del organismo a esa excitación. La excitación es específica y actúa sobre órganos homólogos. Es decir, tú das el biopéptido, por ejemplo, de hígado, y va a actuar sobre el hígado. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer? Claro, lo que va a hacer, pues vosotros, el doctor Gustavo Cointri os va a hablar de qué va a hacer, evidentemente, dentro de la medicina biológica. Pero es que los que practicamos medicina china tenemos una teoría, ¿ok? Una teoría, que es la teoría de los 5 elementos, ¿ok? Y esta teoría de los 5 elementos
encaja muy bien con la teoría de los lisados o los biopéptidos. ¿Por qué? Porque dentro de la medicina china hay una parte que es bastante... tenemos síndromes de exceso, ¿vale? Síndromes de Shi y síndromes de insuficiencia, síndromes de Su. Y los síndromes de insuficiencia normalmente son de yin o de sangre, de yin o de Shui, ¿vale? Estos síndromes, por desgracia, son los crónicos, los pacientes crónicos, ¿ok? Y los pacientes crónicos son la mayoría de nuestros pacientes. La mayoría de nuestros pacientes son personas con problemas crónicos de salud. Por lo menos al principio. Luego ya, cuando ya la gente te conoce, pues ya vienen también los agudos. Pero normalmente siempre tratamos pacientes crónicos. Los pacientes crónicos tienen cuadros de insuficiencia. Y la acupuntura, el pinchar con la aguja, es muy efectiva para dispersar, pero para tonificar, nutrir, a veces se queda corta, porque necesitamos nutrir y con la aguja no podemos nutrir. Para nutrir, normalmente nos complementamos con herbolaria, que os daré una conferencia de herbolaria domingo, creo. Entonces, para nutrir, la herbolaria va muy bien, pero para utilizar la herbolaria hay que conocer los principios de la herbolaria china: naturaleza, sabor, tropismo y dirección, ¿ok? Y esto es muy importante. Sin embargo, los biopéptidos actúan, como hemos dicho, por órgano homólogo. Es decir, tú puedes dar la sustancia que tú quieras para fortalecer el tejido que tú quieres. Entonces tendríamos, por un lado, administración de aminoácidos, por otro lado, administración de biopéptidos naturales y, por otro lado, efecto de tolerancia oral por la administración de antígenos homólogos en las enfermedades autoinmunes. Bueno, esto es súper importante. La número C es súper importante, pero la explico mañana. El doctor Gustavo y yo daremos una ponencia y explicaremos esta parte que es súper importante, ¿ok? Nosotros, en la ponencia de hoy, quiero que entendáis que el punto C, es decir, la administración de biopéptidos naturales, es para mí la más importante para estimular las insuficiencias de yin, ¿ok? Las insuficiencias de yin. La administración de aminoácidos, bueno, pues sí, pero hay más productos, ¿vale? Hay más productos. Sin embargo, los biopéptidos, ¿vale? Supongo que el doctor Gustavo mañana, o cuando le toque, sí, mañana, explicará, o si no, lo explicaremos también, por qué tienen que ser los biopéptidos de la forma en la que son. Tienen que tener un peso molecular específico para que actúen de una forma específica. No es cualquier biopéptido. Tienen que pasar un proceso de elaboración para garantizar el efecto sinérgico, orgánico, homólogo. Esto es muy importante, ¿ok? Es decir, para que este producto funcione, tiene que estar... Una proteína es una cadena muy larga de aminoácidos. Los biopéptidos se cortan y son proteínas más cortas y tienen que tener un corte específico para que actúen nutriendo el órgano específico, ¿ok? Por eso hay que tener también cuidado con qué biopéptidos usamos, ¿ok? Porque mucha gente, no uso esto, pero es que no es igual. Y sobre todo para la tolerancia oral, sobre todo para esto. ¿Para qué sirve? Para tonificar, ¿vale? El yin, ¿vale? ¿De quién? De los Sanfu. Entonces, ¿por qué? Estos preparados tienen una capacidad de estimular la síntesis y duplicación celular y de actuar específicamente sobre determinados órganos. Muy importante, estimular la síntesis y duplicación celular. Esto actúan como factores de crecimiento biológico, ¿ok? Muy importante. Yo os tendría que explicar, dentro de la medicina china, cómo funciona esto de la duplicación celular.
Y aquí tendríamos que hablar, no sé si sabéis que la medicina china habla de las células madre, ¿verdad? Habla de las células troncales, ¿vale? Cuando nosotros estimulamos la división de las células madre, células troncales, somáticas, no células madre embrionarias, ahí no, lo que vamos a conseguir es la regeneración del tejido y lo que vamos a conseguir es el crecimiento. En la medicina china, ¿dónde están las células madre? El Xuanqi. La medicina china dice que nosotros heredamos de nuestros ancestros una esencia, ¿ok? Una esencia. Esa esencia es el Xuanqi. El Xuanqi, ¿por dónde va? Por los vasos maravillosos. Vale, los vasos maravillosos son los campos morfogenéticos y los vasos maravillosos corresponden a las células madre. Ellos, su chi, su parte energética, su parte material es la célula madre. Una célula madre somática se divide cuando tiene un estímulo externo, ¿ok? Porque necesita algo y entonces se divide de forma simétrica o asimétrica. Bueno, da igual, se divide, ¿ok? ¿Y cómo se divide? La medicina china actúa como estímulos de factores de crecimiento. Hay muchos factores de crecimiento, pero los biopéptidos actuarían a ese nivel. Por eso nosotros sabemos que los biopéptidos estimularían el Xuanqi de los tejidos homólogos. Y entonces esto me sirve para tonificar pues, el yin de riñón, el yin de hígado, el yin de corazón, lo que yo quiera, ¿ok? La SUE de hígado, lo que yo quiera. Entonces, una vez ingeridos, estos biopéptidos, llamados también factores de crecimiento o biopéptidos, se distribuyen en los vasos sanguíneos SUE y antes de ser captados por el hígado para su degradación, se unen a los receptores celulares específicos del órgano diana. Bueno, esto es todo biología, y allí desencadenan una respuesta intracelular que va a culminar en el núcleo, modificando la expresión génica. Fantástico. ¿Por qué? Porque si yo le meto a un paciente una aguja de acupuntura para fortalecer el yin de riñón, pongamos que pincho el 7 de riñón y el 3 de riñón. Voy a generar un estímulo biológico del agua. ¿Ok? Mi cuerpo está recibiendo un estímulo biológico. Si yo le doy un biopéptido que sea homólogo al riñón, voy a juntar dos técnicas biológicas. Una que estimula y otra que aporta. ¿Entendéis la idea? Dices, wow, puedo darle con un paciente que tiene insuficiencia de yin, de riñón o de hígado, le punturo los puntos para estimular y le doy la materia para crear, ¿ok? Y entonces se produce una técnica muy sinérgica. Bueno, según la hipótesis, la risoterapia estaría fortaleciendo directamente el yin. Hoy sabemos, bueno, lo que acabo de explicar, ¿no? Bien. Por poner un ejemplo, ¿ok? El cerebro plus, bueno, actúa, ¿vale?, sobre el sistema nervioso y el sistema neurovegetativo. Posee biopéptidos que actúan como neuroprotectores, neuroplásticos y mejora la síntesis neuronal. Está pues indicado en el tratamiento de patología neurológica y patologías neurodegenerativas. Ok, la pregunta es, entonces, se actúa, por ejemplo, nosotros lo podemos utilizar en neurocranioacupuntura. Y me podéis preguntar, ¿y qué es la neurocranioacupuntura? Bueno, la neurocranioacupuntura es una técnica que yo utilizo para saber, por ejemplo, utilizamos las teorías de Brockman. El cerebro está compuesto de varias áreas, ¿vale?, según su estructura de columnar a nivel de las capas de la neocorteza, ¿ok? Hay 6 capas. Según la configuración hay unas áreas. Esas áreas de Brockman tienen unas funciones específicas. Pues en neurocranioacupuntura conocemos el mapa de las áreas de Brockman. Pero el cerebro no funciona por áreas.
El cerebro funciona por una red de conexión y eso se llama conectómica, ¿vale? Entonces, yo tengo que saber qué problema tienes. Pongamos que tienes afasia, un problema de hablar, por un infarto cerebrovascular. Vale, perfecto. Yo sé que tu problema en el cerebro está en cierta área del cerebro y sé que esa área está conectada a otras áreas del cerebro por la conectómica. Bueno, pues yo puedo aplicar acupuntura en las áreas del cerebro que tienes afectadas, siguiendo la conectómica, ¿ok? Y voy a conectar esas agujas a un aparato de electroacupuntura, porque hoy sabemos que gracias a la estimulación eléctrica transcraneal, ¿ok?, esa corriente de 2 a 5 hercios va a estimular el área de Brodmann en el cual está la aguja. En ese momento se estimula el área de Brodmann, yo no estimulo un área, tengo que estudiar todas las áreas que se activan al mismo tiempo. Por eso tengo que saber conectómica. En ese momento, el cerebro recibe un estímulo de conexión. El cerebro no va a hacer nada, porque si tú al cerebro lo enciendes, pero no le dices qué hacer, pues no hace nada. Ahora, si tú a esa persona que tiene una afasia le estimulas el cerebro y le haces un ejercicio de vocalización, vamos a generar una nueva neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque se van a desarrollar nuevas conexiones a nivel de las dendritas y de los axones. Neuroplasticidad, no neurogénesis, cuidado. ¿Ok? Entonces, todas esas conexiones se están pidiendo con un estímulo cerebral. A este paciente se le suministra Cerebro Plus, evidentemente. ¿Por qué? Porque va a actuar ayudando a la parénquima cerebral. Esa es la idea. Pero también podemos saber que los trastornos neurológicos tienen que ver con, neurológicos y más cosas, pero tienen que ver con la insuficiencia de yin y yang de riñón. ¿Por qué? Porque el yin de riñón es yin, materia, yin. El yang es función. El cerebro tiene la memoria. La memoria está almacenada en el cerebro a través de conexiones, ¿vale? Nodos. Nuestro cerebro es como una pizarra, ¿ok? Pero luego tenemos un motor que busca la información, ¿ok? Por lo tanto, el motor que busca la información es el yang. Y donde está la información metida es el yin. Entonces yo puedo tener una enfermedad del yang, es decir, una enfermedad del motor, una enfermedad de ese motor que busca la información. Pero la información está, ¿verdad? Pero si el motor no puede sacar la información, pues tú no te acuerdas de quién eres. Pero yo puedo tener el motor bien, pero la pizarra mal. Por ejemplo, en un Alzheimer. En un Alzheimer la pizarra se rompe, se va deformando por placas amiloides, ¿vale? Y nódulos neurofibrilares, se va generando una masa en el cerebro. Por lo tanto, el motor no puede buscar porque se ha roto. Es muy malo, ¿verdad? Es un problema muy malo. Eso es un problema del yin. Mientras que un problema del yang es reversible, muchas veces un problema del yin no es reversible. Bueno, entonces, nosotros, sabiendo esta neurofisiología, podemos ayudar con este medicamento, con este biopéptido, ¿ok? Para este tipo de patología de insuficiencia de yin o insuficiencia de yang, ¿ok? Bueno, por poner otro ejemplo, el hígado plus, ¿vale? Este sería muy importante como desintoxicador, ¿ok? ¿20? Vale. Como desintoxicador. Desintoxicador, ¿qué desintoxica? Bueno, la medicina china, pues vosotros pensar, hace 2000 años ellos no conocían nada de los radicales libres, ellos no conocían nada de muchas cosas que hoy sabemos, pero ellos decían algo muy interesante. El hígado es el órgano que mantiene libres todas las funciones biológicas. Se llama Qi. Según la medicina china, para los que no saben medicina china, el Qi, ¿vale?,
el chi fluye, es empujado por el pulmón. ¿Ok? Ya veréis la ponencia que nos dará nuestro compañero sobre Qigong. Lo importante, Alfredo, cuando nos hable de lo importante que es la respiración. ¿Ok? La respiración. Porque respirando movemos la energía, pero luego movemos la sangre. ¿Y cómo movemos la sangre? Con el corazón. Y si no movemos el corazón, no hay vida. Si no movemos el chi, no hay vida. Pero el hígado lo que hace es mantener fluido la energía hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera. Él maneja el qi, ¿ok? El qi. Bueno, ¿y qué es el qi? Pues, ¿qué hace el hígado? El hígado es una central bioquímica, es la central, todo se pasa por el hígado, todo lo hacemos en el hígado. Si el hígado va mal, pues vamos mal, claro. Bueno, cualquier órgano, ¿no? Cualquier órgano va mal, vamos mal. Pero el hígado es el que mantiene todo ese metabolismo biológico. En medicina china le llaman qi. Si tú tienes un buen qi, vas a tener, pues eso, todo tu cuerpo va a fluir. No estarás... hoy sabemos que tenemos que ver, que tiene que ver con los radicales libres, con la alimentación, con el estrés, ¿ok? Eso es importantísimo, ¿vale? El estrés. ¿Y por qué el estrés? Bueno, por los ejes endocrinos. Hoy sabemos que el estrés va a afectar, ahora decimos, hígado. El hígado es el órgano que se enfada, ¿verdad? El que se enfada, el de la bronca. Pues el hígado es el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. ¿Ok? Y cuando activamos el eje suprarrenal, nos ponemos fuertes para atacar, para luchar. ¿Eso es bueno o es malo? Es buenísimo. Y se activa el simpático, ¿vale? ¿Por qué? Porque la actividad simpática es actividad yang de hígado, actividad yang de corazón y actividad yang de pulmón. ¿Y es bueno? Claro que sí. El problema es si estamos días y días y meses con enfado, tensión o frustración. Ahí sí, ahí se va a fastidiar el hígado. Pero el hígado de la medicina china. Y entonces estaríamos viendo que lo emocional también va a afectar a lo físico. Entonces, este lisado, ¿vale?, ayudará a eliminar todas esas cargas tóxicas y también la regeneración del hígado. Bueno, otra cosa importante, el páncreas, por ejemplo. Claro, aquí hay una cosa que no me va a dar tiempo a explicaros, no me da tiempo, pero quiero que entendáis, ¿ok? Quiero que entendáis. Una cosa son los órganos que estudian los médicos y otra cosa son los zan que estudian los acupuntores, ¿ok? Entonces, cuando usamos esta terapia, estamos usando una terapia con un pensamiento occidental que tenemos que aplicar al oriental. Entonces, mucho cuidado en no cometer el error más grave que podéis cometer. Es decir, si en lisoterapia aplicamos, por ejemplo, se me ocurre, bazo, ¿qué función tiene ese bazo? Pues tendrá una función hacia el bazo, ¿ok? ¿Y qué hace el bazo? El bazo es un órgano de filtración, es un órgano, ¿vale?, inmunológico, de almacén de sangre y de almacén de linfocitos, ¿ok? Sin embargo, la medicina china dice que el bazo es el órgano del transporte y la transformación de los alimentos. ¿Cómo? Eso no me cuadra. No, la medicina china no está hablando del bazo, está hablando del elemento tierra, que incluye el concepto del bazo sistémico, el páncreas, y si yo analizo el bazo de la medicina china, entonces me doy cuenta que es una actividad parasimpática que actúa sobre estómago, duodeno, yeyudo, que es donde se va a absorber los nutrientes. Esa es la función del bazo, ¿ok? Por eso, claro, tenemos que tener cuidado de no pensar, doy hígado, bueno, en el caso del hígado está claro, pero por ejemplo, el cerebro, ¿por qué lo he asociado al riñón?
Por la medicina china. ¿Me explico? Los que no sepáis medicina china, a lo mejor decís, insuficiencia de yin de riñón, ¿y qué tiene que ver con el cerebro? ¿Ok? Claro, tiene que ver porque en el riñón, ¿vale? Tenemos el concepto del cerebro como órgano. Pues el páncreas, ¿vale? En medicina china se dirá bazopáncreas. Y bueno, el páncreas, pues, ¿qué os voy a explicar yo del bazopáncreas? ¿No? Ya sabemos qué hace, ¿vale? Es una glándula muy importante que secreta varias hormonas, ¿vale? Estas tienen que estar muy relacionadas con el bazo, ¿vale? Tenemos el glucagón y la insulina, ¿ok? Y bueno, todo esto tiene que ver con el transporte y transformación. Esto sería una clase de 2 horas para que entendiéramos profundamente la idea de estos órganos. Bueno, la parte renal y suprarrenal, estoy hablando de ciertos lisados, actuarían, bueno, aquí otra vez, sobre el yin y el yang del riñón. El timo, por ejemplo, el timo. Claro, ¿qué es el timo? El timo todos sabemos que está aquí y que es una universidad, ¿verdad? El timo es una universidad. Es una universidad, sobre todo, ¿vale?, de los linfocitos T. Los linfocitos T van a la universidad, ¿ok? Para saber si son operativos o no son operativos, ¿ok? Pues imaginaros un linfocito que no aprenda la lección y entonces mate vuestros tejidos, ¿ok? Pues el timo es muy importante. Y luego, bueno, los linfocitos B en la médula ósea. Esta es otra historia. Pero, wow, ¿qué son los linfocitos T? ¿No? En la medicina china, ¿no? ¿Qué son? Entonces, la medicina china no vais a ver nunca la teoría de los linfocitos. En la medicina china tenemos 2 cosas muy interesantes. Una que es el Wei Qi, ¿ok? Y otra que es el Zhen Qi. Una sería mi sistema inmunológico natural y otro sería mi sistema inmunológico adquirido. Entonces, ¿cómo funciona el sistema inmunológico? Tenemos uno inespecífico, es decir, a todos los que estamos aquí, si ahora mismo nos hacemos una herida, todos vamos a tener la misma respuesta inmunológica. Vamos a tener un proceso inflamatorio y va a producir una cascada inmunológica modulada por células de respuesta rápida. Bien, está claro. Eso es el Wei Qi, ¿ok? En la medicina china se dice que el pulmón controla la termorregulación, ¿verdad? ¿Y qué es la termorregulación? El cambio de temperatura. Bueno, en la medicina china dice apertura y cierre de poros. Bueno, eso es la fiebre. El Wei Qi es el mecanismo de regulación mediado por la fiebre. Y eso es el Wei Qi. Ahora, esa reacción es una reacción inmediata. Muchas veces sobra y mi sistema consigue eliminar la bacteria o consigue eliminar el virus, ¿vale? Evidentemente hablaríamos también, ¿vale?, del interferón, por ejemplo, de los factores de complemento también, ¿vale?, del inflamosoma también, ¿vale? Todo reacciona de forma inmediata. Bien. Pero luego, si esto no va tan bien, tiene que entrar a la escena otro sistema, ¿ok? Ese otro sistema es el Zhen Qi. ¿Y el Zhen Qi qué es? El Zhen Qi es una energía antipatógena que va a luchar contra los patógenos una vez han entrado más allá del Kou Li, es decir, de las primeras barreras. Ting, Yong, Yu, Qin, Ho, van entrando por los Ho, se meten hacia los órganos. La medicina china no hablaba de reacciones inmunológicas aprendidas. Bueno, entonces aquí, en el Zhen Qi, actúan muchas células. 2 astrocitos, que se lo van a llevar a los ganglios. Allí va a haber un aprendizaje con las células T,
Y bueno, aquí va a haber un aprendizaje, ¿ok? Todo ese aprendizaje tiene que ver ya más con el riñón, más que con el pulmón. El riñón aprende, va a aprender esa respuesta inmunológica. Pues nosotros eso lo podemos potenciar con el timo, ¿ok? Por eso tenemos que comprender la medicina oriental, pero también tenemos que comprender la medicina occidental. Por eso se llama medicina integrativa. Integramos todos los conceptos para conseguir una medicina mucho más potente, ¿vale? Una medicina o una ciencia mucho más potente. Bueno, siguiendo con la pauta, aquí esto yo todavía lo podría complicar más. Es decir, yo puedo actuar de una manera directa, pero luego también puedo manejar los biopéptidos de una manera más compleja. Esto depende del conocimiento de cada uno, ¿verdad? Entonces, yo puedo, por ejemplo, saber que el corazón, ¿vale? Es el órgano emperador, que también se conoce como, bueno, en medicina china Xin, ¿vale? Maestro corazón, también está protegido por el maestro corazón. Bueno, esto es medicina china, no me da tiempo en una hora. Pero, ¿qué hace el corazón? Por un lado, controla la shue y los vasos, ¿ok? Esto es muy importante porque, claro, es que aquí también el corazón controla la mente, ¿verdad? El Shen. Claro, pero es que hay un problema. ¿Qué es el corazón para la medicina china? Claro, ese es el problema. Porque mucha gente piensa que el corazón es el músculo. No, eso no es el corazón para la medicina china. Mirad, si yo le dijera a una persona, a un médico, quiero que le quites el corazón aquí al doctor Gustavo, ¿vale? Pero no se lo rompas. Entonces el médico tendría que abrir la caja torácica, igual le dolía un poco, da igual, abriríamos, el corazón no lo podríamos sacar, tendríamos que cortar. Pero yo he dicho que no lo rompas. Entonces, ¿qué pasaría? Que tendríamos que ir sacando las arterias y también las venas. Tendríamos que ir sacándolo todo. Y llegaríamos a unos órganos que se convertirán en capilares. Tendría que ir capilar a capilar despegando. Imaginaros el trabajo. Al final tendría un cuerpo humano aquí que todos reconoceríais como el doctor Gustavo, de tantos capilares y tantas arterias y venas que tiene. ¿Verdad que sí? Pero habría un problema. Hay una arteria que llega al cerebro. Bueno, al cerebro llegan muchas, pero muchas arterias que llegan al cerebro llegan para darle de comer y luego retorna a la sangre. Pero hay unas que llegan y se unen directamente a la hipófisis. Tálamo, hipotálamo, hipófisis se unen para absorber los neurotransmisores que se convierten en neurohormonas. Y yo te he dicho que no rompas el corazón. Por lo tanto, no puedes cortar eso. Lo cortas, lo rompes. Por lo tanto, tendrías que sacar el cerebro también, unido al corazón. Y te darías cuenta que tendrías que sacar todos los nervios. Con lo cual, por eso en la medicina china no se diferencia el corazón de la mente, porque es lo mismo, está todo unido. Solamente que en Occidente le hemos dado más importancia al cerebro y en medicina oriental le han dado más importancia a todo el cuerpo. Por eso en medicina oriental, la medicina china, la mente está en todo el cuerpo, ¿ok? Y es verdad. Y no me da tiempo para explicar por qué. Pero bueno, por estas teorías es por las que yo sé que, por ejemplo, el biocardón, que es un guisado que lleva varios órganos, varios biopéptidos, ¿ok? De varios tejidos, actuarán mejorando la función del Zanfu corazón. E incluso podría, de forma indirecta, también ayudar al estado emocional, el estrés. Pero eso lo sabemos porque sabemos medicina china. ¿Ok? Si no sabemos medicina china no podemos llegar a esa deducción. Pues ese ha sido mi trabajo con los biopéptidos. Es decir, unir, por un lado, la medicina oriental
¿vale? Bueno, ahí estoy hablando. Aquí tenemos el control de la mente, ¿vale? El control de la mente, cerebro push, ¿ok? Entonces tendríamos, por un lado, el cerebro plus, biocardón, podríamos estar trabajando para el fuego, para el corazón. Imaginaros qué diferencia. ¿Pero por qué? Porque sabemos que está todo conectado, ¿ok? Si no sabemos la teoría oriental, pues bueno, pues esta deducción no la podemos tener. Bueno, como no me da tiempo, ¿vale? No me da tiempo, he ido poniendo más órganos, pero la lógica es la misma, es la misma. Es decir, entender en la medicina china cuál es su función, es decir, ¿qué es el hígado en medicina china? El hígado en medicina china hace almacenaje de Xue, ¿vale? Y claro, tenemos que entender el hígado, el meridiano, el exceso de yang, la insuficiencia de yin, los sofocos, el tema hormonal, y entonces nos damos cuenta, ¿vale?, que según todas las teorías de la medicina oriental, tendríamos este lisado que iría muy bien, porque todos los que sabemos medicina china, sabemos que los problemas emocionales, ¿a dónde atacan? Son mind, que lo nutre el hígado, ¿vale? Entonces, este lisado puede ir muy bien para dirigir la SUE del hígado hacia el Chongmai. Problemas, sobre todo del eje hipotálamo gonadal, femenino, ¿vale? No masculino. Porque luego también tenemos el de masculino, también hay, ¿vale? El páncreas unido con el hígado. ¿Por qué? A ver, ¿vosotros os creéis que el hígado almacena la sangre? Cuando no, el hígado no almacena la sangre. La sangre no se almacena en ningún sitio. ¿Me explico? La sangre circula todo el rato. ¿Qué se almacena? ¿Vale? ¿Qué se almacena? El glucógeno, la glucosa. ¿Cómo se almacena la glucosa? Con la insulina. ¿Ok? Vale. Eso lo hace el páncreas. Estimula con la insulina. Pero la función del hígado, cuando el hígado no hace nada, almacena la sangre. Por ejemplo, cuando dormimos. Pero cuando el hígado aumenta la actividad, tiene que dirigir la sangre a los músculos para salir corriendo o huyendo. ¿Vale? ¿Eso quién lo hace? El glucagón. ¿Ok? ¿Y dónde está el glucagón? Páncreas. Por lo tanto, vamos a entender todo esto, pero tenemos que entenderlo si conocemos también la bioquímica, claro. Pero al final, lo que os quiero presentar es que la lisoterapia encaja de forma perfecta como estímulo biológico, sin ser necesario conocer la naturaleza, el sabor, el tropismo y la dirección, porque es un mecanismo de integración causa-efecto, ¿ok? No es como la herbolaria. El domingo os hablaré de herbolaria, ¿ok? Y entenderéis la herbolaria desde la medicina oriental. Pero esto, desde mi punto de vista, es muy fácil de entender. Si tenemos conocimientos de biología, es facilísimo. Si tenemos conocimientos de biología y de medicina china, se integra. Ahora, si no tenemos conocimientos de medicina china, pues claro, a lo mejor dices, pero ¿qué tiene que ver el hígado con, ¿no? ¿Qué tiene que ver el hígado con que almacena o qué tiene que ver? Bueno. Y bueno, el drenaje y dispersión, pues tendríamos el cerebro plus. Vale, que tiene que ver con la desintoxicación. Así que aquí estoy explicando cada elemento. Bueno, una cosa, si queréis, esta diapo os la paso, porque no da tiempo. El hígado, si queréis hacer alguna foto, para que tengáis la deducción. Drenaje y dispersión. Aquí tenéis el porqué. Se explica y se justifica. Esfera funcional, claro, es que hay que saber por qué. El hígado, es que no es el hígado, es la madera, que tonifica, que nutre. Bueno, el bazo, pues el bazo tiene otras funciones. Ahí las tenéis. Pulmón, ahí tenéis las funciones. Y el biopéptido que se utilizaría.
Ahí tenéis lo que he explicado antes, ¿vale? El timo y el biopulmón, bioneumón. El riñón, que ya lo he explicado, pero bueno, ahí tenéis la explicación en medicina oriental. Los medicamentos, los biopéptidos que utilizaríamos. Esto es para dar una clase magistral de un par de horas, daría para explicarlo bien. Pero bueno, entendéis la idea, ¿verdad? Ahí tenéis. Aquí solamente que hay para hombres y para mujeres, ¿vale? En Maestro Corazón, Cerebro Plus y Timo. Y esto es súper mega importante, ¿ok? Que es la patología autoinmune, TAN-IN. Pero sobre esto os hablaré mañana junto con el doctor Gustavo Cointri. Os hablaré de qué pasa con esto y cómo se puede tratar con el síndrome de Asia. Así que ya está, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Estos productos se pueden utilizar en niños? Sí, claro, sí. Normalmente, por si alguien, porque dice, ¿cómo se utiliza? Normalmente en los protocolos de trabajo usamos el biopéptido, una ampolla por día durante, normalmente en los síndromes de insuficiencia de yin, el tratamiento es de 3 meses, normalmente, ¿ok? Y luego se evalúa, lo digo porque seguro que a lo mejor alguien quiere. ¿Y cuánto tiempo? Normalmente 1. Dime. Bueno, doctor. En estas épocas de frío, las patologías que tiene que ver con pulmón, que puede ser bioneumón, también hígado, riñón, ¿qué recomienda? Con patologías de pulmón y de hígado, has dicho. Pero desde la medicina oriental. Combinado con biopéptidos. Sí, los biopéptidos, es que sería lo mismo el biopéptido que estimulara el hígado que el biopéptido que estimulara el pulmón. No tendríamos... Sí, porque es que, cuidado, me podrías decir, no sé si tu pregunta va, a lo mejor tu pregunta va por, pero si tengo una patología de insuficiencia de yin, de pulmón, ¿puedo estimular con el riñón? ¿Va por ahí la pregunta? ¿Ves? Por eso yo creo que por ahí va la pregunta. No, no va por ahí. O sea, la pregunta va por ahí. La respuesta es no. No, porque esta medicina biológica actúa por causa-efecto, ¿vale? No actúa por concepto energético de la medicina china. Ahora, si tú me dijeras, Pablo, mira, yo quiero dar el que estimula el hígado y quiero dar el que estimula el riñón. Bueno, pero mi pregunta sería, ¿necesita algún estímulo biológico, algo relacionado con el riñón? Si no, no haría falta. Porque esa pregunta es que es muy importante, ¿me explico? Porque estamos mezclando, integrando dos teorías. Entonces las tenemos que integrar desde la sinergia y a veces una cosa funciona, otra no. ¿Ok? Pero de todas formas podrías hacerlo que tampoco estarías... ¿Por qué? Porque tú al cuerpo le estás dando y el cuerpo hace lo que él quiera. Por esto me encanta, porque intoxicar a una persona con... ¿Me explico? Y tú le das un tejido y si el cuerpo lo quiere lo utiliza y si no, son proteínas. ¿Me explico? Hará lo que quiera. En pacientes que tengan alteración del Shen, que estén ya diagnosticados pacientes psiquiátricos, estaba en una de sus láminas el biopéptido asociado a Cerebro Plus, ¿sería indicado en patologías psiquiátricas generales? Sí que estaría indicado, aunque yo siempre, hay dos productos, el tratamiento psiquiátrico es bastante complejo, ¿vale? El tratamiento del paciente psiquiátrico es bastante complicado, hay que entenderlo. Al igual que el paciente oncológico, también hay que comprenderlo, ¿ok? Entonces, yo siempre los biopéptidos, biopéptidos o acupuntura, homeopatía, herbolaria, siempre que el médico esté informado, para que el médico evalúe, ¿ok? Por ejemplo, me ha pasado, Pablo, tengo un paciente que tiene cáncer y le estoy dando antioxidantes.
Vale, pero ¿estás recibiendo quimio? Sí. ¿Y por qué le estás dando un antioxidante? No, porque hay mucha intoxicación. Ya, pero es que el citostático lo que quiere aumentar es el aumento de radicales libres para atacar a las células, no des antioxidantes. O sea, no des algunos también biopéptidos, hay que tener cuidado. Por lo tanto, siempre que queremos dar cualquier medicina, aunque sea biológica. A ver, la medicina biológica no es problemática, pero cuando el paciente toma otra medicina recetada por un facultativo, tenemos que saber que no haya un choque teórico, ¿ok? Y no pasa nada, tú dices al paciente que se lo diga a su médico. Son dos preguntas. En caso de yo quiero prevenir una enfermedad psiquiátrica en un ¿Psiquiátrica? paciente, sí, Alzheimer, demencia, ese tipo de cosas, ¿el Cerebro Plus funcionaría para como tal? Claro. A ver, aquí nosotros también para prevenir, para nutrir. Es que, a ver, aquí hablaríamos prevenir una enfermedad genética, psiquiátrica. Entonces me estás hablando de una predisposición genética. ¿Ok? Si tú me hablas que tienes una predisposición genética, entonces tengo que saber qué factores epigenéticos la pueden activar. ¿Ok? Vale. Lo primero sería ir hacia esos factores que activan la expresión génica. ¿Ok? Vale, fantástico. Y luego el biopéptido lo que haría es fortalecer el tejido. Pues la respuesta es sí, claro. Perfecto. Y la segunda pregunta, ¿hay algún efecto, no sé, efecto se llama, bueno, Secundario. sí, exactamente, al uso de los biopéptidos en... Yo más que secundario es un mal uso del biopéptido cuando el paciente a lo mejor puedes hacer una interacción con otro fármaco o con otro problema. Pero como él propiamente dicho, no. El doctor Gustavo es el más experto en biopéptidos. Entonces, él, esas preguntas seguro que mañana se las hacéis, que nos las explique mejor, ¿no? Si hay efectos, pero desde el enfoque, no. Yo siempre digo que siempre, aunque todo lo que hacemos, tenemos que saber el por qué. ¿Ok? Una última pregunta, por favor, para darle paso al siguiente ponente. Bien, doctor, tenemos una pregunta en Zoom. ¿Quién habla? Aquí perdón. yo. ¿Se podría decir que los péptidos funcionarían armonizando más que tonificando o dispersando, basado en la medicina tradicional china? Sí, más nutriendo. ¿Vale? La respuesta para el que está en online, el biopéptido sería más, bueno, para el que está en online, para todos, sería más como sustancia para nutrir, ¿vale? Nutrir el yin y la shui, no para dispersar, ¿ok? No es una técnica eficiente para dispersar, pero, por ejemplo, podríamos dar el del hígado para dispersar el yang de hígado, ¿vale? Es que, claro, hay que saber un poco la medicina china, ¿vale? Pero por lo general es para nutrir, ¿ok? Nutrir el yin y la shui. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. Bien, continuando con nuestro programa, nuestro siguiente ponente, gracias, doctor, es el doctor César Alberto Caballero González. Él viene de Cuba. Él es doctor en medicina, es especialista en primer grado de ortopedia y traumatología, especialista de segundo grado en medicina natural y tradicional, es máster en medicina natural, graduado en Bogotá, Colombia, máster en medicina natural y bioenergética, médico homeópata, tiene el diplomado en terapia floral, médico naturópata, diplomado en informática, gerencia de conocimiento, jefe de Grupo Provincial de Homeopatía en Camagüey, miembro de Grupo Nacional de Homeopatía, miembro de la Liga Médica Homeopática Internacional, miembro del Comité Académico Nacional del Diplomado de Homeopatía para Médicos, profesor principal del Comité Académico de Homeopatía para las Provincias Orientales, tiene el título de doctor honoris causa otorgado en la Ciudad de México el 4 de mayo del 2018 por CUAM, UNIBE y el Senado de la República de México, confección del Programa de Diplomado Nacional para Médicos, cursos recibidos 98, 24 de carácter provincial, 16 nacionales y 58 internacionales. Tiene docencia impartida de pregrado a técnicos, alumnos de enfermería y alumnos de medicina desde 1977. Cursos impartidos 94, 1 de carácter municipal, 25 provinciales, 5 nacional y 49 internacionales.
Presentados 163 trabajos científicos, de ellos 6 municipales, 65 provinciales, 31 nacionales y 61 internacionales. Cuenta con 13 publicaciones, 7 nacionales y 6 internacionales. Libros publicados, 3 en México, Distrito Federal. Él nos va a hablar del manejo holístico del paciente con cáncer y los medicamentos homeopáticos más importantes utilizados. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Vamos a hablar de un tema muy controvertido y va a ser un poco difícil concretar lo que doy en 3 días completos para resumirlo en esta sesión de hoy. Pero vamos a comenzar ya. Ha sido, es y será una problemática mundial el abordaje del paciente con cáncer. Dar a conocer al médico las nuevas teorías de origen del cáncer, así como nuevas técnicas y abordarlo y tratarlo. Hacemos énfasis en cómo prevenir el cáncer, sobre todo con una alimentación sana. Y lo más importante, para solucionar un problema, primero hay que entender el problema. Y nunca entendemos al organismo. Nunca creemos que lo que está haciendo el organismo hay que ayudarlo porque trata de solucionar el problema. Siempre que tomo este tema, no puedo obviar 4 personalidades como Otto Warburg, Tullio Simoncini de Italia, Alberto Martí Bosch de España y Hammer. ¿Cuál es la razón y qué los une? Un común denominador, la acidez. ¿Por qué la acidez? Bueno, porque en 1931 recibió premio Nobel Otto Warburg por descubrir la causa primaria del cáncer. Eso en las universidades no se dice. Un paciente con cáncer le puede preguntar a su médico, no naturópata, ¿por qué si hace unos meses mis células estaban normales, por qué ahorita tengo células cancerosas? Y le va a responder porque le tocó, como si fuera la lotería. Tullio Simoncini hace un abordaje oncólogo, hace un abordaje del paciente con bicarbonato, tanto a nivel del cuerpo entero como infiltrar todo el cáncer con bicarbonato. ¿Qué hace el bicarbonato? Quitar la acidez. Alberto Martí Bosch, oncólogo español. ¿Cuál es su principal teoría? La diálisis percutánea. ¿Qué es la diálisis percutánea? Meter al paciente en una bañera por la mitad de agua tibia con 2 kilos de sal en grano. ¿Y para qué? Para sacar el exceso de sal del organismo, porque si tiene una concentración de 2 kilos de sal en esa agua, va a sacar la sal. ¿Y para qué? Porque la célula maligna se cubre de sal para poder resistir el ácido. Y Hammer aborda esto de la parte mental y emocional. Él dice que todo se produce por un problema tragado en soledad sin resolverlo. ¿Y qué genera este problema tragado en soledad? Una acidificación del pH por pensamiento. Entonces todos tienen un común denominador de la acidez. ¿Y por qué? Muy sencillo. Porque la célula, cuando está rodeada de ácidos, se quema. Y si la célula no se puede salir de esta situación y se quema, se muere. Y si se muere es una fibrosis. Y una fibrosis no es un cáncer, es una célula muerta. Fibroadenoma de la mama, fibroma de la próstata, fibrosis quística, miomas uterino. Pero si la célula decide no me muero y sigo viva, recurre a su tatarabuela. ¿Y dónde vivía su tatarabuela? En el mar. Cuando se empiezan a armar las acciones de las algas y demás, y aparece la molécula de oxígeno, salta a la vida del mar a la tierra. Entonces recurre a su tatarabuela, mutar. ¿Qué es mutar? Vivir en un medio ácido sin oxígeno. ¿Por eso vive? Sí,
Pero ¿qué es lo que tiene de poder? Multiplicarse. Entonces, una célula maligna se puede dividir en dos y cada una de ellas dividirse en dos y dos y en dos, pero cada vez más chuecas y más feas que la célula normal. Y ese cuento de que la metástasis es que se desprende una célula del hígado que tiene un cáncer en el hígado y va volando y se mete en la mama o se mete en el pulmón, no viaja ni saca un pasaje, una célula maligna para ir navegando por todo el sistema de venas y arterias para ir al otro lado. Existe algo que se llama RNA mensajero. Da la información de que sí puedes vivir a las células rodeadas de ácido. ¿Y cómo puedes vivir? Mutar. Y para mutar, ¿qué tienes que hacer? Cubrirte de sal para no quemarte, utilizar el azúcar para obtener oxígeno. Si usted a un paciente diabético le quita el azúcar, no pasa nada. Si un paciente hipertenso le quita la sal, no pasa nada. Pero no puede comer de todo. O sea que la causa de la acidez nadie la aborda. Por supuesto que hay otro factor que es genético. No he oído decir, una paciente llega al ginecólogo, doctor, vengo espantada porque toda la familia mía, las mujeres mueren de cáncer de mama y me han diagnosticado un nodulito en la mama. Entonces, la predisposición genética también vale, pero se desarrolla o no dependiendo del terreno, del medio, de cómo cambió conductas. Y ese es el otro tema importante. Todo lo que se nos da de gratis no lo valoramos. La naturaleza nos regaló el cuerpo. ¿Y quién lo cuida? No, hombre, no. No, doctor, ¿cómo voy a dejar de desayunar lo que siempre desayuno? Bacon, jamón, todas esas cosas, porque yo no tengo tiempo de decir esto que usted dice de la dieta macrobiótica y una crema de arroz integral con ajonjolí. Yo no puedo. Cambiar conducta les es muy difícil. ¿Quién cuida el cuerpo y quién lo limpia? Algunos. Si compran un carro que le costó millones de pesos, Dios los libre con que lo dejen a la intemperie, le pongan una gasolina mala, o no le cambien el aceite, o no le limpien los filtros. No, el organismo no, ¿qué filtro van a limpiar? ¿Para qué voy a hacer una desintoxicación? Además que no tengo tiempo, esa es la justificación. ¿Quién es quien lleva hacia adelante y puede regresar un tumor? Fundamentalmente el que quiere cambiar conductas y decide. Mire, Alberto Martí Bosch, déjame hacer este comentario rapidito para seguir con el tema. Alberto Martí Bosch tiene una lista de espera de 6,000 personas en su consulta. Una muchacha de 18 años cae embarazada a punto de parir, cae en una convulsión en el medio de la calle, la llevan al hospital, le analizan, le sacan el bebé, por supuesto, bien, le hacen exámenes y tiene un cáncer de cerebro. Lo tratan de abrir inoperable y le dicen a la familia, llévesela para la casa, no hay nada que hacer. La tía de esa muchacha, íntima amiga de Alberto Martí Bosch, la montó en una silla de ruedas y se la llevó. ¿Y qué le dijo esa muchacha al doctor? Móntatela como puedas, pero quiero criar a mi hijo. Él le dijo, vas a vivir una vida de sirena en una tina de agua, de sal, 1 hora diaria, para asediar esa célula maligna. Pero eso es querer y tener fuerza para eso. Porque si no, ya, ¿para qué? Ni que mi familia se entere, me voy a morir. No, ya lo que quiero es morir en paz. No tengo. Dicen las células del organismo, no, si usted se quiere morir, pues sí nos vamos a morir todos. Acidez y oncología es el título de uno de mis libros, ahí en el stand hay uno. Es así, acidez y oncología. Cáncer ha sido y será una problemática mundial. El abordaje y tratamiento del cáncer es una enfermedad sistémica de carácter crónico, de más corta o larga duración, con un componente psicógeno asociado, con necesidades cada vez más complejas que requieren ser abordadas de una forma integral. Múltiples síntomas físicos y de distrés emocional, gran impacto por la posibilidad de muerte próxima,
con afectaciones para él y la familia. Nivel de toxicidad. Producto de un estilo de vida inadecuado, tiene un alto nivel de toxicidad, un nivel acidogénico importante. El pH normal de la sangre es entre 7.35 y 7.45, y cuando se está en acidosis puede bajar muchísimo este pH. Y bueno, el gran capítulo de la parte alimentaria lo voy a abordar el domingo con la conferencia de dieta macrobiótica. Es tan amplio que no puedo hablar de eso aquí en 5 minutos. Así que el estrés al recibir la noticia de su enfermedad lo lleva a una inmunodepresión, una disminución de su fuerza vital que a su vez limita los procesos autocurativos naturales del organismo. En esto aparece la medicina natural, que es una ciencia transdisciplinar, y su objetivo es el conocimiento y manejo de las actividades que permitan la restitución, fomento y promoción de la salud, considerando los aspectos ecológicos, sociales, físicos, mentales y espirituales de la misma. Prescribe medicamentos bioenergéticos de baja toxicidad que estimulan la fuerza vital del paciente. El paciente tiene la capacidad de autocurarse a través de los procesos autocurativos del organismo, pero ¿qué necesita? Energía. ¿Qué aportamos con un medicamento homeopático? Energía. Son catalizadores enzimáticos que lo único que hacen es aparentar una enfermedad en el organismo. ¿Por qué? Porque el organismo tiene la posibilidad de regresar una enfermedad, de destruirla si tiene dos idénticas. Le aportamos lo que energéticamente dice ese medicamento homeopático, quita una enfermedad, y al quitar el medicamento homeopático ya no tiene más enfermedad. Pero hay que saber qué medicamento le toca, que vamos a abordarlo en el día de hoy. Identificar sus necesidades, actitud mental constructiva, parte fundamental en el estilo de vida. La alimentación, por supuesto, que genera una acidificación del pH enorme, pero la mental genera más acidificación por pensamiento, y es lo que nunca queremos entender. Identificar sus necesidades y motivaciones, controlar sus síntomas, estimular su autoestima, regular estados emocionales negativos, tratándolo con dignidad, estimulándolo a que tenga esperanzas inteligentes que le favorezcan pensamientos y acciones para hacer frente a las diferentes demandas que tiene que afrontar. En el año 1931, ya lo dije, Otto Warburg recibió el premio Nobel por su tesis La causa primaria del cáncer y la prevención del cáncer. Plantea que el cáncer es la consecuencia de una alimentación y un estilo de vida antifisiológico, una dieta basada en alimentos acidificantes, sedentarismo, crea en nuestro organismo un entorno de acidez y a su vez expulsa el oxígeno de las células. Las sustancias ácidas rechazan el oxígeno, en cambio las sustancias alcalinas atraen el oxígeno. Usted pone una célula normal en un medio ácido, se convierte en una célula maligna, y una célula maligna en un medio alcalino perece. Entonces, en contra de la quimio y la operación y las radiaciones, jamás. Abrir nuestro abanico terapéutico para afrontar todo esto y que el organismo esté fuerte. ¿Por qué? Porque estos procederes atacan la célula maligna y destruyen muchas buenas también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que nadie hace. Asedio. En la época de la prehistoria, alguien hacía algo severo y lo llevaban a la guillotina, le cortaban la cabeza, operar el tumor, cortarle la cabeza, o lo envenenaban, la quimioterapia, o lo quemaban vivo, las radiaciones. Sin embargo, nadie habla del asedio. Asediar la célula maligna para que no viva, quitarle la sal para que se queme, quitarle el azúcar para que no genere oxígeno. Y por supuesto, algo muy importante es restablecer la bomba sodio-potasio de la célula que se quedó despolarizada. Entonces, si nosotros a un paciente le quitamos la sal, pero además le ponemos
en una tina de agua con 2 kilos de sal con un gradiente tan grande, por ósmosis, retiramos la sal. Ahí estamos dejando la célula maligna a expensas del ácido, que es lo que ella no se imaginaba. Por eso vive, porque dijo, quiero vivir. Pero cambiando, pero mutando. Y él afirmaba que privar a una célula del 35% de su oxígeno durante 48 horas puede convertirla en maligna. Las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno. Es una regla sin excepción. Todas las formas de cáncer se caracterizan por 2 condiciones básicas: la acidosis y la hipoxia, falta de oxígeno. Las células cancerosas son anaeróbicas, no respiran oxígeno y no pueden sobrevivir en presencia de altos niveles de oxígeno. Ozonoterapia. En cambio, sobreviven gracias a la glucosa siempre y cuando el entorno esté libre de oxígeno. Una vez finalizado el proceso de la digestión, los alimentos generan una condición de acidez o alcalinidad al organismo. Para que las células funcionen en forma correcta y adecuada, su pH debe ser ligeramente alcalino. En una persona sana, el pH de la sangre se encuentra entre 7.35 y 7.45. Hay que tener en cuenta que si el pH sanguíneo cayera por debajo de 7, estaríamos en un estado de coma próximo a la muerte. Pero no hay que exagerar. Si es tan exagerada la alcalinidad, alcalosis metabólica y muerte también. Entonces, por eso viene una dieta milenaria, la macrobiótica, que quiere decir grande, biótica vida, vida grande, vida larga, y que hace un equilibrio en la alimentación alcalina y la alimentación acidogénica. Un equilibrio. Aquí no es llevarlo todo a una alcalinidad. Que los alimentos tengan un equilibrio con la base del yin, el yang, etcétera, que daremos el domingo. Bueno, vamos a hablar ya del tema homeopatía y cáncer. ¿Qué es lo que el medicamento homeopático oferta? Bueno, pues oferta una sustancia que tiene grabada en el soluto una energía que se pone a la misma frecuencia y longitud de onda de la célula enferma para generar una enfermedad artificial. ¿Cuál es la natural? La que tiene el organismo. Si genera una enfermedad artificial, el organismo se da cuenta que tiene 2 idénticas, destruye la otra y para atrás. Esa es la razón por qué usamos la homeopatía, por qué usamos la dieta macrobiótica, por qué usamos un estilo de vida en un paciente en la parte mental y emocional. Ser coherente en lo que se piensa, se dice y se hace. Tener ideales, responsabilidades. Tener una relación armónica con sus compañeros de trabajo, con su familia. Limpieza, tanto interna como externa. Limpiar los filtros del organismo, hígado, pulmón y riñón. Una limpieza externa del ambiente ecológico y de la piel para que los poros puedan sacar toda esa toxicidad. Tener ideales, asumir responsabilidades, que la alimentación sea lo más alcalino, reactiva posible. O sea, un equilibrio que sería lo de la dieta macrobiótica. Tipos de cáncer y remedios más frecuentes. Vamos a ver los remedios homeopáticos que han tenido más éxito en el abordaje del cáncer, independiente que no es solo el medicamento homeopático, es todo lo que le dije, la diálisis percutánea, la alimentación alcalino reactiva, la parte mental emocional. Miren, un paciente que se opera un tumorcito en la espalda, se va a hacer una biopsia y desgraciadamente y equivocadamente le dan un resultado que no era de él, con un diagnóstico de un carcinoma. Este dice, no, mi familia no puede aguantar esto, voy a decir que estoy, ¿cuánto me quedará de vida? Días, meses, no lo sé, me voy a encerrar, voy a decir que estoy viajando, y rumiando problemas genera una acidificación del pH, que cuando tratan de buscarlo para pedirle perdón porque se equivocaron en su diagnóstico, y está en un despavupero tan grande de su salud
que le hace un estudio y tenía un cáncer. ¿Quién se lo generó? Acidificación por pensamiento, pero le voy con otra. Un pensamiento que sí se le diagnostica un cáncer, pero con una actitud totalmente diferente. Dice, sí, me voy a encerrar, pero voy a tratar de vivir lo que me queda. Se compra 20 películas de risa y cómicos y risa y risa y risa y risa y risa y risa. Y cuando va a su chequeo, ya no tiene células malignas. ¿Qué tal, Astrocitoma o ganglioma del cerebro. Grandes medicamentos, plumbum metallicum o plumbum iodatum. Si el tumor está infestado, sería iodatum, porque el componente yodo va a resolver la parte de la infección. Son excelentes todos los componentes de yodo como antiséptico. No se usa el yodo para limpiar heridas. Ah, muy bien. Antibióticos pueden usarse en cualquier tumor infectado. Varita carbónica, también algunas veces varita muriática o varita muriaticum, son igualmente muy efectivos en el cáncer de cerebro. La varita tiene una afinidad con el tejido de cerebro y la sal muriática es muy bueno para restablecer el flujo sanguíneo al cerebro. Cáncer de la cavidad oral, aurum muriaticum, la mayoría de estos tumores requieren de este remedio, el cual tiene una afinidad estupenda con la cavidad oral. Este es producto de un estudio bien identificado, haber resultado con los diferentes tipos de tumores y estos medicamentos. Cáncer de la cavidad maxilar, nasofaringe, orofaringe, tumor esencialmente del periósteo, fitolaca y sinfitum. Sinfitum es un medicamento que es un espectáculo en la reorganización del tejido óseo. Cáncer de esófago, conium maculatum y chirrinum. Conium maculatum es también un excelentísimo medicamento de cáncer de mama, cáncer de útero y cáncer de próstata. Estamos hablando de mujer y de hombre. Y chirrinum es un nosode que se saca de una célula de un cáncer de hígado. Entonces estamos hablando de la similitud. Un nosode espectacular, es un protector de hígado enorme, pero en este caso, porque su fabricación fue a través de un medicamento, de una célula de un cáncer de hígado. Cáncer de la cabeza de páncreas, cianatos americanos y ocasionalmente natron sulfúrico. Son dos medicamentos espectaculares para cáncer de páncreas. Cáncer de recto, grafitis, ácido nítrico, hidrastis canadiense, aloe socotrina. Cáncer de ovarios, lachesis, lilium triglinum. Enquiste, color chocolate de los ovarios, que es un estado precanceroso, ya es muy espectáculo para evitar que se forme un cáncer de ovario. Cáncer de mama, como les dije ahorita, conium maculatum y chirrinum también. Cáncer de cuello uterino, aurum muriaticum natronatrum. Este medicamento es también muy efectivo para el sangrado disfuncional, leucorrea, menorrea, etc. Lachesis, lilium triglinum, Thiapsi, bursa pastoris y sepia. Cáncer de próstata, conium maculatum, tuja sabalcerulata, hidrangia. Este es muy efectivo cuando tiene el paciente, además de cálculos renales y de vejiga. Con estos medicamentos se puede reducir también los niveles de antígeno prostático, una situación para la cual no hay tratamiento convencional. Por supuesto, el medicamento homeopático es parte de la terapéutica, la alimentación, la parte mental emocional, descubrir qué es lo que ocasionó a este estado mental que no pudo solucionarse. Y por supuesto hay otra terapia que sería terapia neural, que pudiéramos hacer la Corona de San Francisco. Esta terapia neural lo que tiene es un potencial energético de 290 milivoltios de energía y la célula nada más necesita 90, pero cuando está en este estado puede quedar en 20, en 30 o en 10. Estamos generando una energía de 290 milivoltios de energía alrededor de todo el cuero cabelludo. Esto es un espectáculo para migrañas de años que no resuelven, para intentos suicidas, para problemas emocionales y de duelo muy violentos que no se pueden resolver y van a generar otros problemas
vejiga. Terebentina y Cantaris son dos excelentes medicamentos en cáncer de vejiga. Terebentina tiene una particularidad, un Kynot, que el olor de la orina del paciente que necesita terebentina huele a violeta. Cosa rara. Si un paciente le dice a un médico no naturista, doctor, que tengo una cosa muy rara, que el orine me huele a perfume, le dice, mire señora, vaya al psiquiatra, yo lo que le voy a tratar por lo otro. Y el homeópata se pone feliz, porque le ha dado un dato de un Kynot que lo lleva al medicamento. Cáncer de piel, sulfur, arsénico iodatum, calcárea arsenicosa. Cuando el caso de los epiteliomas, que frecuentemente se infestan, es muy efectivo el arsénico iodatum. Todo el componente de yodo de un medicamento homeopático tiene una acción extremada en una infección. Cáncer de estómago, cadmio sulfúrico, con Durango, el mejor de todos. Ornithogalum umbellare, pero con Durango es un medicamento nosode hecho de un cáncer de estómago. Y ustedes me dirán, ay, pero ¿le dieron un cáncer? No. Se sacó la información, se hicieron dinamodiluciones hasta pasar de la 30 y ya no existe en la sustancia cáncer. Existe una información de qué es lo que genera los síntomas de este cáncer de estómago. De la misma forma que si le damos a un paciente arsénico, no lo estamos matando. El arsénico es un veneno, pero no se lo damos en tintura madre, se lo damos en dinamodilución. Infinitamente. Después del número de Avogadro, que sería ya la tercera dinamodilución, en la cuarta no existe, no se puede dividir la materia infinitamente y no existe sustancia química. Cáncer de pulmones es algo difícil, al menos que se trate de un tumor primario, pero puede usarse Conium maculatum, Chiorrinum, y hay dos grandes también como fósforo y natrum muriático natronato. Medicamentos para paliar el dolor del cáncer también existen. Y mire la lista ahí. Euphorbium, arsénico bromatum, radium bromatum, magnesia fosfórica, plumbum iodatum, opium, aconitum, sales de Cali, cáncer sanguíneo, ferrum fosforicum, china arsenicosa, calin arsenicoso. Todos se pueden usar a la sexta por su profunda acción en la sangre. Ayudan a la fiebre y el dolor del músculo esquelético. Principales remedios carcinígenos en detalle. Carcinosinum. Carcinosinum no es un medicamento para atacar el cáncer. Carcinosinum es un medicamento del miasma carcinígeno, de la predisposición a formar cáncer, hereditario, lo heredado, lo heredable. Espectacular para dársela a una persona que tiene antecedentes de mucha familia con cáncer y le vamos a limpiar este miasma, que es el miasma, la predisposición a la enfermedad. Por tanto, carcinosinum no es el medicamento específico del cáncer. Después del tratamiento específico del cáncer de ese tipo, pudiéramos dar para limpiar carcinosinum, que tiene un cuadro clínico espectacular también. Este remedio es excelente en los pacientes terminales con deterioro rápido, que se resaltan los excelentes resultados no solo en los casos de historial familiar o de los estados precancerosos, como se ha declarado algunas veces. Algunos aspectos característicos del remedio serían antecedente psicótico. A ver, no estoy hablando de psicótico de enfermedad mental. Miasma psicótico es el miasma de hiper, que es hiper por encima, verrugas, tumores, miomas, tumores de próstata, todo lo que va por encima. Un miasma sórico es el que va por debajo, la sarna, las afecciones por debajo. Y un miasma destructivo es el que destruye totalmente, que en este caso sería el mercurio soluble, que es el miasma destructivo. Muchos temores a la pobreza, a la muerte, a toda clase de tragedias, acidificación del pH por pensamiento, gran deseo de dulces, parpadeo de los ojos contifaciales, cefalea frontal derecha, un sueño muy perturbado. Chirrinum es un preparado de un cáncer de hígado, es un nosode.
La imagen de Chirrinum se asemeja mucho a fósforo, constitución delgada y friolenta, fuertes deseos de bebidas frías o con hielos y muchos temores. Síntomas claves y Keynote, sensación de hundimiento a nivel del ombligo, que también lo tiene carcinosinum, calio carbónico y fósforo. Chirrinum y fósforo tienen algo en común, es una direccionalidad sobre el hígado tremenda. ¿Qué es direccionalidad? Sobre qué órganos actúa más fácil. Y fósforo es sobre pulmón y sobre hígado. Otras características sobresalientes de Chirrinum serían hemorroide, algunas veces una masa hemorroidal necrótica y crónica, afecciones glandulares, síntomas claves, glándulas y protuberancias que están duras como piedra. Todas las tumoraciones duros son de fitolaca, de conium maculatum o de varita carbónica. Las venas varicosas y úlceras varicosas dolorosas está presente en este paciente. Ascaris en los niños salen hacia afuera de 5 a 6 de la tarde, no durante la noche, y causan gran comezón en el ano. Varita iodata. Este medicamento es un especial para el tratamiento glandular muy importante y por lo tanto efectivo donde los ganglios linfáticos están involucrados. Es de uso especial en la posmastectomía con edema del brazo. ¿Por qué? Porque se saca la cadena ganglionar y deja afecciones de inflamación tremenda. Varita iodata es efectiva porque el componente varita tiene afinidad con las glándulas y el componente iodata efectivo para la infección. Sanguinaria canadiense es un medicamento muy bueno para el éxtasis linfático y desórdenes circulatorios en general. Arsénico bromatum, un gran remedio para la piel infestada. Arsénico tiene una afinidad para la piel y el bromatum, como los halógenos, tiene una afinidad para las infecciones. Todos los medicamentos de origen metálico son extremadamente fuertes, profundos y tienen que ver con las infecciones, ya que la homeopatía sale de medicamentos de plantas, de animales o de metales, más los otros de tejidos infestados, de cáncer y demás, y se llaman nosodes. Los bromuros y los halógenos son generalmente grandes tratamientos para glándulas, infecciones, induraciones de los senos y otros tejidos. Si las induraciones están calcificadas, use fluórica, el componente flúor en el medicamento. Y también está indicado el arsénico bromatum en el linfoma de Hodgkin. Espectacular este medicamento. Aurum muriaticum, una afinidad muy fuerte en el cáncer de la boca. También puede usarse para tratar la leucoplasia, una condición precancerosa de la boca, que también para el lichen planus, que es potencialmente canceroso y se encuentra tanto en la boca como en la piel. Conium maculatum, cuando hay glándulas como piedras, son de Chirrinum o de conium. En el cáncer de pecho, hígado, próstata, esófago y glándulas en cualquier parte, casi específico cuando está elevado el PSA. Conium es el tratamiento como ancla de esperanza en el cáncer de próstata y el otro que le sigue es sabalcerrulata. Conium y hígado. Conium tiene una afinidad con el hígado impresionante, posiblemente porque el hígado es un órgano duro y la dureza es la esencia de conium. Puede usarse en el hígado graso, en cirrosis, alcohólico y no alcohólico, tumores benignos en el hígado y hepatomegalia. Euphorbium, un medicamento espectacular para el dolor de tipo canceroso. Muchos pacientes de cáncer tienen dolor severo y Euphorbium es un tratamiento muy efectivo para los dolores quemantes muy severos que se alivian por medio de aplicaciones frías. Frías. Si el dolor ardoroso se alivia con aplicaciones calientes, ya no sería este. Y les voy a hacer una anécdota. Dando clases hace como 8 o 10 años en Zacatecas, una alumna no fue al curso de cáncer y me llama desesperada: doctor, hace 3 días que no dormimos porque mi abuelita tiene un cáncer de pulmón y está gritando del dolor y no estamos que no vivimos ninguno. Le digo, ¿qué dice tu abuelita? ¿Cómo es el dolor? Ay, doctor, dice que se está quemando y hay que ponerle 4 cobijas para que se alivie.
Dolor quemante que se alivia con calor. Fíjense las cosas raras como tienen una importancia tremenda. Es un solo medicamento que se llama Arsenicum album y es uno de los más importantes de cáncer de pulmón. Su abuelita durmió de seguido 18 horas. ¿Se le quitó el cáncer? No, mejoró la calidad de la muerte, si así podemos decir. Entonces, no siempre es en el estatus que lo agarremos en el estado, sino mejorar un poco la calidad, que los pacientes se sientan diferentes, que no griten y que los familiares no sufran todo esto. Euphorbium es un excelente, es un paciente muy friolento. El dolor quemante puede ser debido a un proceso gangrenoso interno y debe darse a las 6 o a las 12 o en tintura madre con frecuencia 1 o 2 horas. Eclalava, este medicamento es espectacular en cáncer de cerebro, en todo tipo de tumores malignos de la boca. ¿Cómo se descubre? Bueno, pues se descubrió en Ecuador cuando hizo erupción el volcán Ecla y bañó de esta lava toda la hierbita de alrededor y vinieron las ovejitas y se lo comieron, desarrollaron cáncer de los maxilares y cáncer de cerebro. Entonces, ¿y esto qué es? ¿De dónde salió? ¿Por qué pasó esto? Eclalava, pues de aquí va a salir el medicamento para esto. Espectacular. Contiene silicia, alúmina, magnesio, óxido de hierro, carbonato de calcio para sarcomas, mielomas malignos, enfermedad de anguila, algunas leucemias, exóstosis, espolón calcáneo, o sea, no solamente todo para tumor, todo lo que sea exóstosis de la parte ósea. Polis, un crecimiento del proceso angular de la mandíbula superior o inferior y los crecimientos óseos en el cráneo. Hidrastis canadiense, espectacular medicamento en el tratamiento del cáncer y también para estados precancerosos, espectacular para los pacientes que se están dando quimioterapia. Hidrastis canadiense va a regresar una serie de síntomas como es esa desesperación, inflación en el abdomen, que no pueden comer nada, etcétera, etcétera. Para cáncer de estómago y para el que afecta el tracto intestinal, es a menudo útil cuando se desconoce el primario. No se sabe dónde fue el tumor primario. Se desconoce el primario y hay muchos síntomas estomacales. Tiene una acción tremenda sobre el estómago y todo el tracto intestinal, desde el estómago hasta el ano. También cubren bien al sistema respiratorio. Síntomas más importantes de hidrastis canadiense: lengua flácida, sensación de vacío en el estómago, todas las descargas son pútridas, casi como pus y aliento fétido. Hidrastis es un buen medicamento para tumores infestados. En este caso, dar dosis de 30, 4 veces al día por una semana y luego considerar alejarlo. Opium, un excelente medicamento donde hay dolor extremo y para síntomas que producen miedo. Opium es uno de los remedios líderes para el miedo, también para el estupor, la semiconsciencia y el sentido de resignación. Es el gran medicamento de los que después de una operación hacen un colon paralítico reflejo, porque aumenta la movilidad del colon. Plumbum metallicum y plumbum iodatum, cáncer de cerebro, además del de eclalava, donde hay alteración entre espasmos y constipación, es decir, exceso de actividad o inactividad intestinal, parálisis muscular local, subluxaciones, dislocaciones repetidas en articulaciones debido a debilidad muscular. Ataques con espasmo uniformemente de la cabeza a los pies, cansancio físico y mental, síntomas de esfuerzo mental, posología. El cáncer de cerebro, si es primario, debe darse una potencia alta, si no, no llega a la parte mental y emocional, a la 200 CH. Si es secundario, especialmente con dolor o ataques, usar plumbum iodatum, pero a una dosis baja. Cada 1 o 2 horas, como sería en el caso del astrocitoma, el ganglioma y neoplasias de la médula espinal. Radium bromatum, un gran remedio para la resequedad y descomposición del tejido y por lo tanto es a menudo indicado en posradioterapia. También para la comezón y ardor muy prominente. Sabal cerulata, espectacular en el cáncer de próstata. Hipertrofia prostática benigna en tintura o a la cesta, previene el cáncer de próstata, quita
un síntoma tan desagradable como levantarse en la noche 4 o 6 veces en la noche a orinar, porque actúa sobre la prostatitis antes de que sea cáncer, pero también es preventivo de cáncer de próstata. Cáncer de próstata o PSA elevado, potencia 30 en adelante. Cadmium sulfuricum es uno de los remedios más friolentos para alivio sintomático del cáncer de estómago, donde hay vómito negro o como borra de café. También se puede usar cadmium bromatum a cadmium iodatum, especialmente si el paciente es de sangre caliente, y pueden emplearse para la enfermedad de Hodgkin. Synfitum, para todo lo que es de hueso. Este remedio tiene una fuente de afinidad con el hueso y puede usarse para todas las infecciones, cáncer de hueso y de periósteo, útil en la osteomielitis y también el arsénico iodatum a la sexta, en sarcomas, tumor de Ewing y osteosarcoma. Terebentina, excelente medicamento que tiene como cainot que la orina huele a perfume. Puede ser efectiva en el cáncer de vejiga a alta potencia para curar y baja potencia para el alivio sintomático. Muy efectivo para la hematuria, así como también para albuminuria simple, como en los niños con glomerulonefritis. Tuja es el medicamento más importante del síndrome de hiper, de todo lo que sea por encima, de todos los tumores, desde lipoma hasta mioma, a todo tipo de tumoraciones. Para cáncer de garganta, faringe, cuerdas vocales, páncreas, recto y próstata. Cáncer de útero, hay muchos. Aurum muriaticum natronatrum, tuja, sepia, virum, perfumolium, lachesis y lilium triglinum. Lachesis lilium triglino para cáncer de útero, ovario y cervix. Lachesis es más a menudo del lado izquierdo y lilium del lado derecho. Fíjense cómo es importante hacer una historia clínica espectacular, completa. En la esfera mental, lachesis es más locuaz, agresivo, demandante, con una exaltada imaginación. Lilium es más propenso a pequeñas ansiedades, llanto y con sensación de bearing down en los órganos abdominales, sensación de que están pariendo. El síndrome de bearing down es un cainot muy importante de sepia. Sepia tiene, el medicamento sepia, la costumbre de sentarse y cruzar las piernas. Y le pregunta, ¿por qué? No, porque tiene la sensación de que se le sale todo. Y se le sale hasta el bebé, porque es el gran medicamento de la amenaza de aborto. La chesis tiene también una marcada afinidad por el área de la garganta. Tuja es, al igual que el aparato reproductor masculino, uno de los remedios básicos para los cánceres de órganos genitales femeninos. Cáncer de cervix, aureum muriaticum natronatrum, pulsatila, sepia, lilium triglinum. Pulsatil y sepia, estos remedios son habitualmente prescriptos en base a su imagen constitucional, así como su especificidad por los órganos reproductivos femeninos. En muchos casos de cáncer de órganos reproductores femeninos, uno tiende a emplear los remedios femeninos clásicos, como sepia, pulsatila, lilium triglinum y lachesis. Cáncer de hueso, ya habíamos hablado. De eclalava, cáncer de cerebro, pero de hueso también. Synfitum, por su gran afinidad sobre todos los huesos. Aurum metallicum y calcárea carbónica. Eclalava y Synfitum para cáncer de huesos y sangre. Eclalava es el principal remedio de los cánceres de hueso. Se descubrió en las ovejitas que se comieron la hierba embarrada de la lava del volcán Ecla, y esa fue la causa que se descubre para qué servía este medicamento. Así que, y secundarios, sarcomas, osteoclastomas, mielomas, sarcoma de Ewing y otros crecimientos óseos, también es valioso en leucemias agudas y crónicas. Synfitum se emplea más específicamente en el cáncer secundario de huesos y para tumores relacionados con el periósteo. Ha probado también su utilidad en la leucemia aguda, aunque aquí juega un papel secundario a eclalava, fundamentalmente primero eclalava, y está particularmente indicado cuando hay una historia de dolor e inflamación en las articulaciones. Aurum metallicum, para el dolor severo en afecciones cancerosas, aurum metallicum tiene pocos remedios comparables. Es muy específico de esto. En una leucemia usaríamos eclalava también, porque es cáncer de cerebro, de hueso y de sangre. Synfitum, cianatus americano y strontia. Eclalava es de incalculable valor en leucemias mielogénicas aguda y crónica. Synfitum ha probado también su utilidad en leucemia aguda, aunque aquí juega un papel secundario a eclalava
y está particularmente indicado cuando una historia de dolor o inflamación de articulaciones. Cianatos americanos, el síntoma más importante de este remedio es vaso agrandado, dolor que está peor acostado sobre el lado izquierdo y por el movimiento. Cianatos americanos es un remedio excelente para anemia y también uno de los mejores remedios para la leucemia. Se selecciona antes que eclalava cuando hay una esplenomegalia, cuando está enormemente aumentado de tamaño el vaso. Arsenicum album ha probado ser excelentemente útil reduciendo la fiebre en los casos de leucemia. Espongia tosta se escoge cuando los ganglios inflamados son de consistencia blanda y gomosa, no dura. Las de dura serían de fitolaca, de varita carbónica. Escrafularia nodosa es un remedio poderoso allá donde los ganglios estén inflamados y en la enfermedad de Hodgkin, según Buerick. El remedio más especialmente indicado y cuando hay antecedentes personales o familiares de tuberculosis y cuando como esponja los ganglios están blandos y esponjosos. Paciente propenso a lesiones cutáneas de vez en cuando como eczema y dermatitis, auroiodato es efectivo en la inflamación de los ganglios. Bueno, quedan algunos más, pero no pasa nada. En algún momento pueden ver todo esto y dejen enseñarles el libro que está en el STAT. Este es el de cáncer. Abordaje del paciente integral con cáncer. Hay otro que es de varias terapias. Tiene terapia neural, tiene homeopatía, tiene terapia floral, tiene desintoxicación, tiene ayuno, terapia neural, que sería para la conferencia del miércoles, perdón, del domingo, y está también en el stand. Bueno, muchas gracias. Mil gracias, doctor. Mil gracias, muy amable, muy interesante. Mil gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, los medicamentos que nos estaba mencionando, ¿qué dosis es la adecuada o hay especificidad en algunos medicamentos? Ok, muy buena pregunta. Estamos hablando de un paciente con cáncer donde inmunológicamente está muy deprimido y no hay mucha fuerza vital y no debemos utilizar una dosis por encima de 30. Se especificó en aquellos que utilizábamos una dosis alta a dosis mentales como la eclalava, porque si queremos ir hasta la parte mental, la 30 nos queda muy por debajo, pero generalmente son a dosis baja. En el caso de ir aumentando la inmunidad, que el paciente haya mejorado muchísimo con todas las demás terapias que hacemos, desintoxicación, ayunos terapéuticos, monodieta, medicamentos homeopáticos a baja toxicidad, pues entonces pudiéramos en algún momento abordarlo con una potencia más alta, pero inicialmente con la baja. ¿La 200 sería la indicada o...? La 200 sería cuando vamos a usar problemas de cerebro, que vaya a la parte mental.